De verdad, eres un vencedor. Vamos a orar, está bien, vamos a orar por Chile. Padre, queremos orar por Chile. Queremos agradecerte, Dios, por esta nación. La nación que quizás algunos aquí la tienen como tierra desde el día que nacieron. Y otros, Señor, como personas que hemos sido adoptadas por esta nación. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has plantado en este lugar. Nos has hecho algunos nacer en este lugar. Y Dios, nos has colocado en esta hermosa nación con un propósito. Nos has permitido nacer en esta nación con un propósito. Dios, queremos orar para que cada día esta nación pueda conocer a Cristo, pueda conocer realmente a Cristo, pueda enamorarse de Jesús, pueda tener un encuentro contigo, Señor. Oramos, Dios, por cada ciudad, que cada ciudad pueda experimentar una medida de gracia superabundante, Dios. Señor, tu palabra dice que donde puede abundar el pecado, va a sobreabundar tu gracia. Señor, y el pecado, la injusticia, Dios, los vicios no nos intimidan. Todo lo contrario, creemos que hay mayor provisión de ti, mayor poder en medio de la debilidad, en medio, Señor, del caos, en medio del desorden. Hay más gracia, Dios. Eso no nos intimida, todo lo contrario, nos impulsa a creer por algo mucho más grande, Dios. Oh Dios, que en medio del orgullo, que en medio, Dios, de la indiferencia, que en medio, Señor, de la religiosidad, tu reino pueda manifestarse, Señor. Que tu gracia pueda manifestarse, que tu evangelio, que las buenas noticias puedan ser esparcidas en esta nación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Vamos a dar fuertes palmas por esta nación. ¿Está bien? Y vamos a sentarnos, por favor. Yo quisiera que podamos orar, porque hoy día quiero dar continuidad a aquello que Dios ha comenzado a hablar con nosotros la semana pasada. ¿Está bien? La semana pasada hablamos de algo muy serio y dijimos que no podemos contentarnos con alguna copia de Dios o con alguna copia de la copia que es Dios, porque al final, cuando usamos una copia que ya está muy gastada, perdemos lo que es el origen, la esencia. Entonces dijimos que a veces nuestra relación con Dios puede llegar a ser superficial, porque tú solamente te estás relacionando con Dios en base a la otra persona. Entonces tú no estás teniendo algo directo con Dios, sino que lo estás haciendo por causa del otro, lo estás haciendo porque viste algo en el otro. Y al final terminamos copiando y nunca vamos a la fuente. Y al no ir a la fuente perdemos la esencia. Y a veces copiamos de afuera, copiamos de la cultura de afuera. A veces copiamos de la copia, pero ¿para qué copiar de copias o de culturas ajenas si nosotros podemos copiar directamente de Dios, de su esencia, de quién es Él? Y es por eso que decíamos que a veces las personas no llegan a relacionarse con Dios, los que están a nuestro alrededor, porque al final lo que encuentran en nosotros es solamente una copia, o sea, piratería. Ya no están encontrando la esencia de Jesús, están encontrándose con una religión, están encontrándose con una práctica repetitiva. Pueden encontrarse con nosotros que podemos tener las palabras correctas, el lenguaje correcto, invitarles para que participen de nuestro grupo de conexión, que participen de la iglesia, pero al final no sucede nada. ¿Por qué? Porque quizás tú no estás yendo a la fuente, tú simplemente estás repitiendo lo que el otro está repitiendo. Y Dios no trabaja de esa forma. Ahora, no estoy diciendo de que no copiemos. Hay cosas correctas, hay cosas nobles que sí debemos de copiar. Pero nunca otra persona puede ser la fuente, nunca puedes cambiar. Entonces, que tu vida con Dios, que tu vida con la iglesia nunca gire alrededor de lo que la otra persona hace o deja de hacer, sino que tu comunión, tu conexión con Dios sea directa, al punto que tú puedas proyectar eso en los demás, porque eso ha sido impregnado en ti por causa de tu relación con Dios. Es por eso que hoy día le decimos a Dios que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. No queremos otra cosa.
No queremos una copia, realmente que te queremos a ti. Y hoy día quiero dar continuidad a eso, y antes de leer el pasaje que está en Lucas capítulo 6, yo quisiera que puedas decir conmigo: Señor, yo abro mi corazón para tu palabra. Yo creo que mi vida no será la misma. Habla conmigo. Quiero escuchar tu voz. Abro mi mente. Señor, rompe toda estructura que no es tuya y que tu voluntad sea hecha. Amén. Vamos a Lucas capítulo 6 a partir del versículo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. ¿Está bien? Dice así. De hecho, yo te aconsejo, la prédica de la semana pasada ya está en nuestras redes sociales. Si no pudiste estar, que la puedas escuchar para que puedas conectarte mejor con este mensaje. Dice así: cierto día de descanso, o sea, ¿qué día era? Sí, pero ¿qué día era? Los sábados. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué violan la ley de cosechar granos en el día de descanso? Jesús le respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Muy bien. Yo estaba escuchando algo muy interesante en estos días, que decía que los atletas en diferentes modalidades que puedan existir, los atletas tienen una característica. Nosotros a veces vemos a los atletas y los vemos como personas realizadas y decimos: deben ser personas extremadamente felices en lo que hacen, yo qué sé. Pero ¿sabes cuál es el denominador común en la mayoría de los atletas? Y es que ellos llegan a un punto en sus vidas que ya no tienen alegría por vivir, no tienen motivación por vivir, o sea, se sienten, en otras palabras, esclavos de lo que ellos hacen. Hace un tiempo atrás yo escuché el testimonio de un arquero que, por cierto, era del Barcelona, ¿no? Qué pena, y el club lo había tratado muy mal. Este era un arquero muy famoso, que en su momento era comparado, ¿no? con buenos arqueros como Iker Casillas. Lo comparaban porque era muy bueno, ¿no? Y sucede que él tenía una carrera muy exitosa, pero él tuvo una lesión. Y al tener la lesión, el equipo lo trató mal, y la cosa es que él terminó saliendo del club. Y él, cuando él habla cómo es el mundo futbolístico, él habla las cosas como realmente son. Y él dice: nosotros prácticamente somos esclavos de esta profesión. Somos prácticamente mano de obra, somos herramientas que si sirves, tienes el éxito, ¿verdad? Y todo lo que tú quieres y todo lo que la televisión y las redes sociales muestran. Pero si ya no sirves, o sea, si ya no juegas como antes, eres desechable. ¿Te has dado cuenta que son desechables? Jugadores que un momento estaban aquí y tú veías: wow, yo quisiera eso, mira la casa que tiene, mira lo que tiene, ¿verdad? Y eso hablábamos la semana pasada, que a veces nosotros queremos copiar lo de los demás sin saber lo que realmente significa el vivir esa vida. Y muchas veces nosotros vemos a gente de afuera y decimos: wow, no, eso es éxito. Pero tú no sabes, decíamos por ejemplo, de que hay mucha gente que es exitosa afuera, pero que no la es con su familia. Y era muy triste porque tú lo veías a él muy deprimido, compartiendo esto quizás hasta con rabia, porque aquello que en algún momento había sido un regalo para él, que es su talento, porque él era un gran arquero, terminó convirtiéndose en
su esclavitud se convirtió en una trampa. O sea, qué increíble con lo que en algún momento de tu vida es un regalo, se puede convertir en una trampa. Por ejemplo, la palabra dice que fue Dios quien envió a José hacia Egipto, ¿recuerdan? ¿Tú sabes por qué los judíos, los hebreos terminaron en Egipto? No fue porque fueron como esclavos. En realidad ellos fueron al inicio muy bendecidos como el mismo José. Pero qué increíble que lo que en algún momento fue un regalo para ellos se convirtió en una esclavitud. Y eso muchas veces puede pasar con nosotros. Lo que fue un regalo en un momento de tu vida se convierte en una esclavitud. Lo que fue un regalo en un momento de tu vida se convierte en una trampa para tu vida. ¿Y por qué estoy hablando de esto, pastor? ¿Y qué tiene que ver con lo que hemos leído? Tiene todo que ver con lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando en el versículo 1 del día de descanso, del día sábado. Yo te pregunto, el día sábado, ¿Dios lo dio por qué? ¿Porque Dios quería que su pueblo sufra con el día sábado? El sábado en realidad era un regalo para la gente. El día de descanso, en otras palabras, Dios le dijo a su pueblo, así como yo, porque el mismo Dios, la Biblia dice que un día Él descansó. O sea, el mismo Dios hizo eso. A veces cuando la gente dice, no, yo no descanso, yo trabajo 24/7. O sea, eso no es loable, eso no es bueno. El mismo Dios dijo que necesitamos descansar. Y Dios da el sábado a su pueblo como un regalo. O sea, les entrega el sábado para que puedan descansar. Pero cuando leemos aquí, para los fariseos, el sábado ya no era un regalo, sino que el sábado se convirtió en una esclavitud. El sábado se convirtió en una trampa para ellos. Es por eso que yo te pregunto ahora, ¿qué cosa en tu vida que era un regalo, ahora se ha convertido en una trampa para ti o una esclavitud para ti? Era un regalo, era una alegría. Y el problema fue que de lo que el sábado era un regalo, los fariseos comenzaron a tergiversar y, como dije, se convirtió en una prisión para ellos. A tal punto que en vez de que ellos disfruten del sábado, para ellos el sábado era simplemente un día en el que no podías. O sea, te das cuenta, ya no descansaban, ya no disfrutaban. Era solamente, no hagas esto, no puedes hacer esto. Entonces, de lo que era un regalo se convirtió en algo muy tenso. Pero comenzó como un regalo. Di conmigo, comenzó como un regalo. Y sabemos que ahora en el Nuevo Testamento, esto del sábado se cumple en la persona de Jesús. Amén. Ya no nosotros, pastor, pero ayer era sábado. Hoy nosotros no creemos en el sábado como un día, ¿está bien? Creemos en el sábado como una persona. Cristo es nuestro descanso. ¿Cuántos creen que Cristo es nuestro descanso el lunes, el martes, cualquier día de la semana? Amén. Pero para ellos llegó a ese punto, al punto que ellos llegan a acusar en algunas ocasiones a Jesús de blasfemia. Porque Jesús estaba sanando un sábado y ellos decían, ¡qué blasfemia! O sea, ¿cómo Jesús puede sanar un día sábado? ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo Jesús puede trabajar un día sábado? Es una falta de respeto. Al punto que Jesús dijo, recuerden que el sábado que no piensen que el hombre fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre. Entonces yo te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida lo que es un regalo, lo que Dios te dio como un regalo, actualmente ya no lo disfrutas como un regalo? Ya no lo disfrutas como ese presente que Dios te ha dado, sino que se ha convertido en una trampa. ¿Qué es? Quizás es algo en tu casa. Quizás es un regalo que Dios te dio en algún momento con algún don. Porque el don es un regalo, un talento es un regalo que Dios te dio. Pero ¿en cuántos eso se ha convertido en una trampa?
al punto que ya no estás disfrutando de lo que Dios te dio como deberías de disfrutar. ¿Por qué? No es porque Dios se equivocó en el regalo, sino porque tú y yo hemos tergiversado las cosas y le hemos cambiado el sentido del regalo que Dios nos dio. Recuerden que Dios da el sábado diciendo: quiero que ustedes descansen, que disfruten del día sábado. Pero al final, el sábado se convirtió en algo muy pesado para los judíos. A tal punto que los fariseos, imagínate, o sea, Jesús está aquí, la Biblia dice, interesante, dice: cierto día de descanso, Jesús caminaba ¿por dónde? Por unos terrenos, o sea, ni siquiera era en la ciudad. Y los fariseos habían tergiversado tanto el sábado que imagínate, ellos estaban como cazafantasmas. O sea, el día sábado para ellos, en vez de ser disfrute, estaban así. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Me entiendes? Eso no está bien, eso no se hace. Entonces Jesús un día todo tranquilo está ahí por el campo, sus discípulos comienzan a desgranar, sacarle la cáscara a unos granos para comer, se están comiendo. Y Jesús tranquilo. Jesús no estaba, no pueden hacer eso no está bien. Pero de pronto, ¿quiénes aparecieron ahí? Los fariseos. Los fariseos para acusar a Jesús, para condenar a Jesús. Y Jesús les dice, hasta Jesús es tan misericordioso que les da un ejemplo. O sea, Jesús ni siquiera podía compararse con David, pero se compara con David. Les dice: ¿no recuerdan lo que David hizo en algún momento? Para los que no saben, en un ratito yo te voy a explicar un poco de lo que David hizo. Y es interesante que la actitud de Jesús acá, delante de los fariseos, no es de que los fariseos acusan y Jesús dice: verdad, perdón. Muchachos, no pueden hacer eso, estamos en el día sábado. No. Cuando tú vas al capítulo 5, no lo vamos a leer por el tiempo, un capítulo anterior del que hemos leído, tú vas a encontrar muchas cosas rotas, muchas cosas que se rompen. Número 1, en el capítulo 5 tú ves que Jesús habla con unos pescadores que no habían pescado nada durante la noche, les dice que lancen la red al otro lado. Ellos pescan como nunca, llenan sus redes. ¿Y qué pasa con las redes? Se rompen las redes. Primera cosa rota. Versículos más adelante, un hombre paralítico, no podía caminar desde su infancia, es llevado por sus amigos, se dan cuenta que la casa estaba llena, no podían llevar a su amigo adentro. Lo que ellos hacen es subir a su amigo paralítico al techo. ¿Y qué hacen con el techo? Lo rompen. Rompen el techo y bajan a su amigo. Segunda cosa rota. Y hasta el momento Jesús no está escandalizado, no está molesto. Y para terminar, antes de llegar a este momento, Jesús habla del vino nuevo en odres viejos. Jesús dice: no pueden colocar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque al final van a echar a perder el vino. No pueden hacer eso. Y no solamente eso, sino que también se van a romper las vasijas al hacer eso. Tercera cosa rota. Y después llegamos a este momento en el que Jesús también rompe algo. ¿Qué es lo que Jesús rompe acá? ¿Qué está rompiendo Jesús acá en el pasaje que hemos leído? Está rompiendo el sábado. Y Él no tiene ningún problema en romper el sábado. Y gracias a Dios que Jesús es un Dios que rompe cosas. ¿Sabías que Jesús, paz y amor, rompe cosas también? Y gracias a Dios que Él las rompe, porque Él las rompe por amor. Él rompe cosas en nuestra vida. Él rompe cosas equivocadas en nuestra forma de pensar. Él rompe patrones equivocados de pensamiento. Él, porque te ama, al ver algo equivocado en tu vida, Él no se va a quedar contemplando. Él va a romper. Y necesitamos que Él rompa cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos decir a Dios? Y yo le digo eso a Dios. Y mientras preparaba la palabra le decía eso a Dios: Dios, yo necesito que rompas cosas en mi vida. Y no estoy hablando necesariamente de maldición generacional. No estoy hablando de patrones de pensamiento, formas equivocadas de pensar que todos nosotros tenemos.
Entonces, ¿sabes cuál debe ser tu oración hoy a Dios? Decirle: Dios, rompe. Ay, pero yo soy tan maravilloso, soy tan maravilloso. Es lo que tú crees. Hay religiosidad que Jesús necesita romper en nuestras vidas. Hay fariseísmo que Jesús necesita romper en nuestras vidas. Hay estructuras que tenemos en nuestra mente que estamos asegurados que así tiene que ser y nadie te saca eso de la cabeza, ni Dios. O sea, Dios puede venir y decirte: no, hijo, yo pienso de forma diferente. Y tú le puedes decir: no, Señor, yo aprendí así en la escuela dominical. O sea, ¿cómo? ¿Pero quién es el dueño de la escuela dominical? No, Señor, es que yo aprendí así en 1857 y así lo hago. Pero ¿sabes qué? Dios rompe cosas. Y hoy tu oración a Dios tiene que decir: Señor, rompe esas cosas. Rompe esas cosas que realmente no son tuyas. Tradiciones en nuestras vidas al punto que contradicen la verdad. Tradiciones, y no estoy hablando de tradiciones del país ni nada de eso. Estoy hablando de tradiciones aún dentro de la iglesia. Que tú las haces quizás de forma religiosa y tú le preguntas: ¿y por qué haces eso? No sé, porque todos lo hacen, porque así lo vi. Y al punto, tradiciones que a veces contradicen la misma verdad de la palabra. Pero llega un punto en el que tú y yo no podemos seguir viviendo de esa forma. Y tenemos que permitirle a Dios que rompa. Yo creo que un personaje en la Biblia en el que Dios rompió muchas cosas fue David, hablando de David. Porque yo te pregunto, la Biblia dice que el primer rey de Israel fue ¿quién? Saúl. Y mi pregunta es la siguiente: si David copiaba a Saúl, que fue el primer rey, ¿cómo hubiera sido el reinado de David? Para los que no saben, el primer rey, que fue Saúl, fue un desastre. Fue un desastre. O sea, él tenía su corazón en otras cosas, porque al final fue una cosa bien loca, porque fue escogido, no como fue escogido David, por la voluntad de Dios, sino que Saúl fue escogido por el porte que tenía. Él tenía tamaño de rey, porque hasta esa época el pueblo hebreo no tenía reyes. Pero el pueblo un día le dijo a Dios: Dios, todos tienen reyes, nosotros también queremos un rey. ¿Te das cuenta de lo que se convierte el copiar la cultura? Pero las otras culturas tienen reyes, nosotros no tenemos reyes, también queremos nuestro rey. Ahí aparece Saúl. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que David, definitivamente Dios rompió cosas en la vida de David, porque él vio muchas cosas y pudo haber aprendido cosas terribles de Saúl. Saúl, por ejemplo, era alguien envidioso. Saúl era alguien competitivo. Saúl no se sentía feliz cuando el otro triunfaba, se sentía molesto cuando el otro triunfaba. O sea, era un rey con serios problemas en su mente. Imagínate que David reproduzca lo mismo que hizo Saúl. Y te puede parecer locura, pero eso a veces se repite en el siglo XXI. Creo que lo conté una vez. Una vez yo estaba hablando con una muchacha, ¿ok?, allá en Perú. Y yo comencé a confrontar algunas actitudes equivocadas que ella estaba teniendo en su liderazgo. Voy a entrar en más detalles porque al final no saben el nombre, ¿no? Ni la conocen y yo creo que nunca la van a conocer. Ella comenzó a tratar mal a sus liderados. Comenzó a tratarlos como si fueran sus esclavos. Comenzó a tener características de autoritarismo. Y yo le dije: pero mira, esa no es la forma que Jesús lidera, le dije. ¿Saben qué me respondió? ¿Saben qué me respondió? Me dijo: pero así me enseñaron. Pero así lo aprendí. O sea, en otras palabras, al tacho con Jesús, con el tipo de liderazgo de Jesús, lo importante es que a mí me enseñaron así. Le dije: pero mamacita linda, pero tienes que entender que Jesús es el modelo, no el que tú tuviste, que pudo haber tenido aciertos, pero en esta área fueron fallas.
Y tú no puedes repetir lo mismo. Y peor aún, no puedes repetir porque tú tienes la esencia de Jesús. O sea, tú puedes adquirir eso de Jesús. Su tipo de liderazgo noble, compasivo, lleno de gracia. Entonces, yo te pregunto algo, ¿tú vas a copiar eso? ¿O vas a permitir que Jesús rompa esas cosas en tu vida? ¿Cuántos están abiertos para que el Jesús que rompe cosas, pueda romper cosas en nuestras vidas? Amén, ¿estamos abiertos para eso? Yo estoy abierto. Yo no he llegado a un punto en mi vida en el que no, yo ya estoy pulido, hermanos, ¿no? Que lo rompa usted, que yo estoy bien. Cada vez llego a la conclusión de que Jesús necesita romper más cosas en mi vida, más cosas en mi forma de pensar, más cosas en áreas de mi vida que están tan arraigadas que yo ni cuenta me estaba dando, que al final no se parecían con Jesús. Y los fariseos fueron discípulos de los escribas de la ley. Al final ellos reproducían, repetían, copiaban de aquello malo que habían visto anteriormente. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Tú y yo tenemos la elección para decidir de quién podemos ser discípulos. Si de alguna copia mala o ser discípulos de Jesucristo. Dile al que está a tu lado, dile, tú decides. ¿De quién serás discípulo? Y ¿saben qué? Eso es tan fuerte a veces en las iglesias. Es tan fuerte. No, es que mi pastor allá de 1857 me enseñó de esa forma. O sea, ¿qué? Pero un momento, o sea, eso no está bien, eso no es por ahí. Necesitas que Jesús rompa eso en tu vida. No, es que nos enseñaron que el sábado debe ser guardado de esa forma. O sea, los fariseos eran los que estaban criticando a Jesús. Eso pasa cuando nuestros regalos se convierten en prisiones. Eso pasa cuando nuestros regalos se convierten en prisiones. ¿A cuántos les gusta la tecnología? ¿De verdad les gusta? ¿Tú eres de los que quiere tener el último celular así? No te gusta entonces la tecnología. Al que realmente le gusta la tecnología quiere el último celular que ha salido, y no está mal. Y aunque la tecnología es maravillosa y es un regalo, porque por la tecnología podemos llegar a personas, por la tecnología, personas que quizás nunca se atreverían a pisar el local de una iglesia pueden recibir la palabra. Aunque es una bendición, aunque es algo bueno, también la tecnología a algunos los puede convertir locos. Por la misma tecnología, que puede ser un regalo, puede convertirte en una persona neurótica, porque eres una persona que todo el tiempo está viendo, solo te falta colocar, ¿no?, la página web peoresnoticiasdelmundo.com, ¿no? Y quieres descubrir cuál es la nueva cepa. O cuál es el nuevo virus que viene, o quieres descubrir si un asteroide va a romper el planeta Tierra, yo qué sé. Entonces aquello que es maravilloso también nos puede volver locos. Vayamos a algunos otros ejemplos. El dinero. Yo conozco gente que llegó a Dios de una forma, y por la gracia de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, de que Dios nos bendiga y nos prospere, fueron prosperadas. Pero una vez que fueron prosperadas, desaparecieron. O sea, todo lo que querían era ser prosperados, son prosperados por Dios y la tierra se los tragó, porque no supieron administrar correctamente lo que Dios les dio. Entonces aquello que fue un regalo se convirtió en una prisión. ¿Cuántos creen que Dios los quiere prosperar más? ¿Amén? ¿O crees que Dios te quiere llevar a la miseria? ¿No? Porque en serio hay gente que cree eso, ¿no? No, yo creo que Dios nos quiere prosperar.
Pero quiero decirte que el día que percibas de una forma más clara, más fuerte, la prosperidad de Dios en tu vida, no permitas, por favor, que eso se convierta en una prisión para tu vida. Porque ese es el famoso regalo que termina convirtiéndose en una prisión. Como digo, puede ser el dinero, puede ser la tecnología, puede ser un talento que tú recibiste, puede ser un don, alguna característica que Dios puso en ti, o alguna cosa o persona que Dios te dio. Entonces, identifica en este momento qué cosas que Dios te dio como regalo ahora está siendo una prisión. Se convirtió en una trampa, ya no lo estás disfrutando. Recuerda, yo quiero que tú lleves esto como el sábado. El sábado era un regalo. Dios quería que el hombre disfrute del sábado. Dios quería que el sábado los judíos se saquen selfies, disfruten, estén ahí con la familia, se saquen fotos, puedan agradecer, pero al final se convirtió en algo tenso, en solamente apuntar al otro, qué estaba haciendo. Y los fariseos, peor todavía. Entonces, ¿qué cosas que Dios te dio se convirtieron en prisión en tu vida? Y mira lo que dice el verso 6, el verso 1 de Lucas 6. Dice: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espinas de grano. Miren, ¿saben a qué punto llegó el día sábado? Que la religión judía enseñaba lo siguiente: que no podía sacar los granos de esos terrenos, pero sí podía sacar aquello que estaba hacia el camino, lo que daba hacia el camino. O sea, al final ellos estaban reprochando a Jesús de algo que hasta fue una invención de ellos mismos. ¿Sabes por qué estoy diciendo esto? Porque a veces hay gente tan limitada por la religión que te dice que no puedes hacer algo que ni siquiera Dios dijo que no lo puedes hacer. ¿Entienden? O sea, ni siquiera está en la palabra, sino que fue algo que fue inventado por la preferencia de alguien. Miren, cada iglesia tiene una estructura, pero hay cosas que están en la estructura, pero que no significa que la Biblia diga eso. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, para los que no saben, hay muchas personas que en su vida practican lo que se llama el cortejo. ¿Qué es el cortejo? El cortejo es una relación en la que tú no debes de besarte. O sea, son varias cosas, pero una de las características es que no debes de besarte con esa persona hasta el día del matrimonio. ¿Correcto? Pastor, ¿tú qué piensas de eso? Yo creo que es un camino maravilloso. Pienso que es bueno. Pienso que quizás no es aplicable para todo el mundo, ok, pero me parece bueno, qué bonito, ¿no? El día que te casas es el primer beso, maravilloso, de película, ¿verdad? Y pienso que es de Dios, ¿no? Porque cuando Dios reserva lo que es de Él para el tiempo correcto es mejor. Pero las relaciones sin Dios lo que hacen es gastar toda la energía antes y cuando llega el matrimonio se acabó toda la energía. ¿Me entiende que estoy hablando con doble energía, no? Todos somos mayores de edad aquí. Ya pasaste los 18, ¿verdad? David está ahí, Dios mío. Serio pasa eso, de que antes, ¿no? de casarse era una explosión de pasión, pero se casan, ¿no? y la explosión se apagó, ¿no? Están empolvados prácticamente. Pero con Dios es diferente. Un día en clases de matrimonio vamos a hablar eso, ¿no? Pero en Dios, cuando tú estás casado, en realidad las cosas cada vez van mejorando. Es alucinante, hermanos. Uy, volvamos a nuestro tema, Señor. Condúcenos a tu santa palabra. Y yo creo por eso que el cortejo es algo muy bueno, pero yo te pregunto algo, ¿existe algún pasaje en la Biblia que dice no besarás a tu novia antes de casarte? No, es una preferencia de algunos. ¿Dónde está el error? En lo que
cuando convertimos un regalo, yo conozco parejas que han hecho el cortejo y que realmente ha sido una gran alegría para ellos y han sido muy felices. Pero esto no es algo que está en la palabra, no es un principio bíblico. ¿Sabes cuándo se convierte en una esclavitud, en algo que ya se perdió el propósito? Cuando yo digo, tú te estás besando, no, eso es del diablo, hermano, no, anda, lávate la boca con lejía, yo qué sé, no, estás pecando. No, pero la Biblia no dice eso. O sea, lo que era un regalo se convirtió en ¿qué? En una trampa, en una prisión. Entonces, ¿qué cosa Dios te dio como un regalo? Quizás Dios te dio alguna característica de liderazgo, quizás Dios te dio algún don que pocas personas tienen, pero que ahora nosotros los hemos convertido en prisiones. En vez de disfrutar, en vez de ver la gracia en eso, lo hemos llevado hacia el plan religioso. Y como decíamos, Jesús da el ejemplo de David. Quiero entrar ahora un poco más al ejemplo de David. Mira lo que dice el verso 3. El verso 3 y 4 vamos a leer. Seguimos en Lucas, ¿ok? Dice así: Jesús le respondió. No, si yo hubiera sido Jesús, los hubiera mandado a rodar, ¿no? ¿Sí o no? Vayan a molestar a otro lado, ¿no? Yo soy Jesús. Pero no, Jesús no era así, ¿no? Jesús le respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras? Porque recuerden que están condenando a Jesús por hacer eso el día sábado. ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados. ¿Por qué? Para los que no saben, esos panes que estaban en el templo solo lo podían comer los sacerdotes. Eran panes que quedaban. Eso no podían salir y entregar a los pobres. No, eso solo era algo muy sagrado que solo podían comer los sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Un día David tuvo hambre, como dice. ¿Y qué dice? Entró a la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. O sea, el pan era un regalo. ¿Correcto? Pero muchos, al ver a David teniendo esa actitud, se han podido rasgar las vestiduras. ¿Cómo estás comiendo ese pan? ¿No? ¿Cómo estás haciendo eso? El regalo se convirtió en una prisión. Y el verso 5 dice: entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre, o sea, estaba hablando de él, es Señor incluso del día de descanso. Vamos a ver un poco más de esta historia en 1 Samuel capítulo 21, verso 1 al 4. Mira lo que dice. 1 Samuel capítulo 21, verso 1 al 4. Dice: David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué está solo? Van a entender un poco el contexto. David llega ahí porque estaba huyendo del loco de Saúl. Recuerden que su rey estaba loco, ¿ok? ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El verso 2 dice: el rey me envió en un asunto privado. Mentira, el rey no le había enviado nada. Él estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Para los que no saben, Saúl le lanzó con la lanza a David en 2 ocasiones para matarlo. O sea, imagínate que tu pastor te haga eso. Ese era el drama que vivía David con Saúl. Después dice: me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. Verso 4. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. Jesús les da este ejemplo porque ellos estaban demasiado consumidos por cosas que se habían creado en su mente. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida que eran un regalo tú te has encerrado y no lo estás disfrutando? No lo estás disfrutando como deberías de disfrutar.
tu liderazgo, si tú eres líder, puede convertirse en una trampa en un momento, pero fue un regalo de Dios. Yo, al ser pastor de esta iglesia, entiendo que el pastorado es un regalo que Dios me ha dado, pero que si yo no administro bien esto, si yo no entiendo bien qué es lo que Dios me ha dado, el mismo pastorado, que es un privilegio para mi vida, se puede convertir en una trampa y yo vivir mi vida sufriendo. Pero Dios te está preguntando hoy, ¿por qué estás sufriendo con el regalo que yo te he dado? ¿Qué cosas has creado en tu mente? ¿Qué cosas que ni siquiera están en la palabra has creado en tu mente? Y hoy Dios nos dice algo. Yo te doy permiso para que lo hagas diferente. Amén. Yo te doy permiso para que tú lo hagas diferente. Para que no copies a Saúl. Para que no copies estructuras que tienes en tu mente. Para que no copies eso. Sino que tú lo puedas hacer diferente. Que hoy tú decidas, no, yo no voy a ser discípulo de esas cosas en mi mente. Yo voy a ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? A la esencia original. Dios nos dice, lo puedes hacer diferente. No necesitas hacerlo así. Y es interesante que dice en la Biblia, no hay ningún detalle que esté por acaso. Dice que los discípulos agarraron los granos y ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a frotar para justamente sacar la cáscara y quedarse solamente con la semilla. Es exactamente lo que Dios está haciendo con muchos de nosotros en este tiempo. Lo que quizás en un momento tú creías, es el diablo que me está atacando. En realidad quizás es Jesús haciendo esto con tu vida. Frotando, sacando cosas que no son, sacando preferencias que no son, sacando estructuras mentales que no son. Y algunos me están mirando quizás pensando, pero ¿en qué área de mi vida? Alguna vas a tener que encontrar. Hay cosas que Dios está haciendo así, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que Dios solamente está sacando la cáscara para que te quedes con la semilla. La semilla es lo que Dios puso dentro de ti. Amén. La semilla es su propósito. La semilla es su espíritu. Entonces dile al que está a tu lado, dile, vamos a despojarnos de la cáscara. Dile, Dios te está frotando porque quiere quitar la cáscara. Amén. Acabamos de decir, primero dije que Dios rompe cosas. Queremos que Él las rompa. Pero en este otro ejemplo, Jesús también hace esto y saca esas cosas. Y quiero decirte que cuando Jesús hace esto, no lo hace solo una vez en nuestra vida, lo hace constantemente. Lo hace en diferentes temporadas de nuestra vida. Y que muchas veces tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Aquello que tú creías que quizás, no sé, era el diablo o algún problema X, en realidad es Jesús sacando eso en tu vida. Porque Él te ama, pero Él te deja con la semilla. ¿Y sabes qué es lo bueno de la semilla? No parece mucho, pero ahí está todo. Dios quiere dejarte solo con la semilla. Quiere dejarte solo con la semilla, con la esencia, con lo que es realmente de su reino. Iglesia, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros como iglesia. Desde el domingo pasado yo estoy diciendo, muchos en medio de la iglesia están viviendo y no están percibiendo lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. No se están dando cuenta. Algunos quizás percibirán más rápido, pero Dios está haciendo esto. Dios está haciendo esto. Personalmente en mi vida yo puedo decirte, Dios está haciendo esto en mi vida. Está haciendo esto. Quizás algunos aquí ya lo percibieron. Para los que no saben, estamos como iglesia en una etapa de transición. Pastor, no sabía. Ya, pues tienes que orar más, te estoy contando. Estás muy desconectado. Pero Dios está haciendo eso.
Y estamos abiertos para todo aquello. No, pero es así. Así es, así lo hemos aprendido, así tiene que ser y así vamos a morir. Aleluya. Cuidando el sábado con nuestras vidas, porque así nos, pero Jesús está diciendo, pero un momento, estoy tratando de sacar esto, estoy tratando de limpiar esto, estoy tratando de sacar esta cáscara. No importa, Jesús, tú tienes que sujetarte a lo que nosotros hemos aprendido, Jesús. Momento. La semana pasada hablamos de la importancia de meditar, de detenerse un momento y decir un momento. Pero ya que hoy Dios nos está diciendo eso, ¿cuántos tenemos un corazón abierto para decirle, Señor, realmente quita toda esa cáscara? Amén. Haz lo que tú quieras, quita esa cáscara. De esta forma nos preparamos para ver lo que Dios quiere hacer, lo que está haciendo con sus manos. Como te decía, quizás tú te sentías extraño, pero en realidad era la mano de Dios. Y para finalizar, es interesante que cuando Jesús se pone a hablar de David, Jesús pudo haber hablado muchas cosas de David. Pero ¿qué es lo que Jesús habla de David? Este episodio. ¿Sabes qué es lo maravilloso con Dios? De que hoy que tú y yo estamos debajo de su gracia, cuando Jesús habla, ¿tú crees que Jesús a veces habla de ti en el cielo? ¿O tú crees que no, de mí que ni mi nombre se acordará? Claro que sí, tú eres muy amado por Dios, muy amado por Jesús. ¿Y cuál crees que es el tema de conversación de Jesús en la hora de la 11 allá en el cielo, cuando habla sobre ti? ¿Te acuerdas cuando ese miserable hizo eso? Y creía que nadie lo vio. Qué ingenuo. Qué terrible, ¿no? Qué feo. Qué vergüenza. Qué asco. Y te acuerdas que igualito así iba a la iglesia. Qué feo. No. Cuando Jesús habla de nosotros, Él habla de nosotros cumpliendo lo que Él dice. El primero que cumple su palabra es Jesús. ¿Y qué dice su palabra? Que por medio de su gracia, por medio de la sangre del Cordero, Él nunca más se acordará de nuestras fallas, de nuestros pecados. Qué maravilloso eso. Y tú y yo necesitamos ser esa expresión también para los demás. Es interesante aquí cuando Jesús habla de David, Él habla algo, es más bueno. Él no dice, ¿se acuerdan de David, el del adulterio? No, el asesino. Muy bien, él no dice eso. Una vez yo tuve esa experiencia. Una vez yo busqué a mi pastor y le conté algo que había hecho. ¿Ok? Créeme que eso es saludable. Miren, los pastores no estamos aquí para que te confieses. No, tú le tienes, Dios me libre si yo me entero de todos tus pensamientos, ¿no? Para eso está Dios, pero la Biblia nos enseña a que sí es bueno compartir esas cosas con alguien y de preferencia alguien maduro. Y si ves que esa persona madura es el pastor, la pastora, háganlo con nosotros porque es muy saludable. Yo conozco muchos testimonios de gente que ha hecho eso y que después de eso comenzó a experimentar una gran victoria en su vida, después de que se abrieron. La Biblia nos enseña eso. La Biblia dice, aprendan a confesar sus pecados unos a otros. Ahora, no lo vas a hacer con cualquiera, pero busca a alguien, quizás tu líder de grupo de conexión, quizás yo, mi esposa, tranquilos. Pero eso es bueno, eso es saludable. Y yo fui a hablar con mi pastor, así como cuando un niño va y le cuenta algo terrible a su papá y dice, ¿y ahora qué me va a hacer? ¿No? Yo recuerdo que le conté, ¿no?, lo que había hecho y él comenzó a hablarme, ¿no? Mi pastor tan noble, tan lleno de gracia, comenzó a hablarme y fue tan bueno, ¿no? Y terminó nuestra conversación y yo estaba como que, o sea, ¿cuál va a ser ¿no? ¿Qué me vas a hacer? ¿No? Y él me dijo, ¿por qué? No me vas a repetir todo, ¿no? Es lo que le acabo de decir, pues. ¿Qué cosa? Lo que... Tú sabes.
Y él me dijo, ¿qué? Yo no sé de nada, me dijo. Wow. Experimenté de la gracia de Dios en mi vida. Sabes, Dios nos ve de esa forma. Estoy haciendo este paréntesis porque en esta iglesia tú tienes espacio para poder ser transparente y no ser juzgado, no ser sentenciado. Y si tú sabes que hay algo que tú necesitas hablar, no sé, por algo Dios quiso que yo hable de esto, porque este es un buen paréntesis. Ahorita voy a volver a la palabra. Pero por algo Dios permitió eso, porque quizás necesitas conversar eso con alguien, con una persona más sabia. Y ten la seguridad si lo vas a hacer conmigo, si lo vas a hacer con mi esposa, no te vamos a condenar, no te vamos a ver como insanto o algo por el estilo. Todo lo contrario, queremos ayudarte, queremos orar contigo y queremos ver la restauración de Dios en tu vida. Amén. Ponte de pie, por favor. ¿Sabes por qué estoy diciendo esto también? De cuál fue la opinión de Jesús sobre David. Porque estaba hablando de que Jesús está haciendo esto con nosotros. ¿Estás así conmigo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces el enemigo nos llena de tantas cáscaras de condenación, de culpa, que lo que Jesús necesita hacer es esto. Y decir, hijo, estoy limpiando eso en ti, porque esa culpa, esa condenación no te está dejando avanzar. Entonces, ¿qué es lo que Dios está eliminando en nuestras vidas que no nos pertenece? Que no debería de pertenecernos. Yo quisiera que cierres tus ojos un momento y que tú puedas decirle a Dios, Dios, yo abro mi corazón para que tú puedas romper lo que tú necesitas romper. Dile eso a Dios, rompe lo que tú necesitas romper. Y Dios, si tú estás haciendo conmigo como esa semilla en la mano de los discípulos para sacar la cáscara, Señor, hazlo, Dios. No me voy a aferrar a una tradición, no me voy a aferrar a una preferencia. Señor, yo quiero quedarme con la semilla, porque la semilla es lo que viene de ti, lo que proviene de ti. Mientras que hablas con Dios, en este momento yo quisiera que podamos adorar a Dios nuevamente con esa canción que cantamos al final, en la que le decimos eso a Dios, que realmente sea tu querer. Habla con Dios, habla con el Señor. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Como saben, la iglesia no para. Es por eso que queremos agradecer a todos aquellos que han sido parte de la obra con su generosidad. La palabra de Dios dice en Proverbios que todo aquel que es generoso nunca habrá pierde. Por eso te invito, amada iglesia, a que puedas contribuir en este tiempo con tu generosidad. Y si quieres contribuir con la edificación de la iglesia, puedes ingresar a nuestra página web que está aquí arriba.